Hola y bienvenidos a Mercado Reddit. Después de una ducha caliente, me metí en la cama con mi esposa de 20 años de casados. Cari cerró inmediatamente su libro. Esto era una mala señal, ya que siempre era una batalla lograr que apagara la luz para que pudiera dormir. Necesitamos hablar, dijo ella. Esta era una muy mala señal. Cari era una obsesiva compulsiva certificada, algo que comenzó poco después de que naciera nuestro primer hijo. O tal vez eso fue cuando me di cuenta. La terapia funcionó por un corto tiempo, y desde entonces he estado tratando de ser complaciente. Quiero un permiso, dijo. Sabía lo que eso significaba, pero me sorprendí que ella lo supiera. O tal vez no lo sabía realmente. ¿Qué demonios es un permiso? Dije. Esto no va a funcionar si te pones todo enojado. Un permiso es cuando una mujer o un hombre tienen relaciones sexuales fuera de su matrimonio. ¿Me estás pidiendo que te deje acostarte con otro hombre? ¿Por qué? Simplemente no me satisfaces como algunos de los hombres con los que salí antes de casarme. Si hay algo que no esté haciendo y que te ayudaría a satisfacerte, podemos discutirlo. Siempre pensé que te satisfacía. No se trata de lo que haces o no haces. Es tu equipo. Hablando de golpes bajos. Estaba perdido en mis pensamientos cuando me di cuenta de que Cari seguía hablando. Varias de las otras profesoras han estado con Andy y dijeron que es increíble en la cama. Con un equipo grande que dura horas. Espera un momento. ¿Quién es Andy? ¿Me estás escuchando? Andy es el nuevo profesor de educación física. Está en una forma increíble. Cabeza afeitada, parece Michael Jordan, solo que más oscuro. Espera un momento. ¿Quieres que acepte que te acuestes con algún tipo negro en tu escuela porque tus colegas dicen que es genial en la cama? El esposo de Janice le dijo que estaba bien. ¿Por qué te estás poniendo tan enojado? Me estoy haciendo mayor y no estoy segura de cuánto tiempo más los hombres me encontrarían atractiva. Esta podría ser mi última aventura. Mi mente estaba acelerada. Una cosa sobre Cari es que sabía cómo presentar un argumento lógico para algo que quería. Al menos lógico en su mente. Absolutamente no, dije. Y si necesitas una razón, déjame recordarte tus votos cuando prometiste abandonar a todos los demás. Además, tuvimos sexo muchas veces antes de casarnos. Parecías muy satisfecha con mi equipo. Entonces, si no lo estabas, ¿por qué te casaste conmigo? Agarré mi almohada y me dirigí a una de las habitaciones de los niños, que estaban todos en la universidad. Pero no pude dormir. El trastorno obsesivo de Cari estaba claramente en acción aquí. Como dije, este ha sido un problema desde que nació nuestro hijo mayor. Ella había tomado lo que se suponía que serían 6 meses de licencia para cuidar al bebé. 7 años después, finalmente volvió a trabajar. La vida para mí fue miserable durante ese tiempo. Ella me llamaba furiosa por tonterías. Su hermana la regañó una vez porque Cari la había llamado quejándose de que yo dejé algunos granos de azúcar en el mostrador. Su hermana le dijo: ¿Sabes que acabo de descubrir que mi esposo me engañó por segunda vez, y tú te quejas porque tu esposo dejó algunos granos de azúcar en el mostrador? Aguántate. Otra cosa que me mantenía despierto era su trastorno compulsivo. Por ejemplo, habíamos discutido durante semanas su deseo de nuevos muebles para la sala de estar. Ya teníamos algunos gastos inesperados ese año y queríamos esperar. Estaba furioso cuando llegué a casa y ella dijo: sorpresa. Pero lo que nos llevó a consejería fue su tercer embarazo. Cari había argumentado por un tercer hijo desde que nuestro segundo hijo cumplió 2 años. Pensaba que con 2 niñas deberíamos intentarlo de nuevo por un niño, porque realmente quería un hijo. Yo no quería. Y no iba a tener un tercer hijo solo porque no me gustaba el sexo de los 2 primeros. Mucho antes de casarnos habíamos acordado 2. Todo mi plan financiero, incluidas las matrículas universitarias para los 2 primeros y mi 401k para apoyar mis planes de jubilación, solo incluía a 2 niños. Esa discusión había estado ocurriendo durante más de un año, cuando estaba sacando la basura y la bolsa se rompió, derramando su contenido por todo el patio. Encontré docenas de pastillas anticonceptivas de Cari mientras limpiaba el desastre. Las recogí, entré furioso a la casa y se las lancé. ¿Dejaste de tomar tus pastillas anticonceptivas y no me lo dijiste? Grité. Bueno, sabía que no tendrías sexo conmigo si supieras que las dejé. Vete al carajo. No volveré a estar contigo. Demasiado tarde. Ya estoy embarazada. Solo estaba esperando un buen momento para decírtelo. Salí furioso de la casa esa noche y fui a hablar con un abogado. A la mañana siguiente habló muy tranquilamente, lo cual en realidad me ayudó a calmarme. No había podido sentarme desde que empecé a hablar. Cuando finalmente pude sentarme, discutimos las otras cosas que Cari hacía que me volvían loco, y por qué no quería un tercer hijo.
Dijo que lo que Cari había hecho era claramente reprobable, pero este era un estado de divorcio sin culpa, que le daba derecho a la mitad de los activos familiares. Por lo que divorciarse de ella no iba a ayudar a las complicaciones financieras. Sugirió la consejería y recomendó a alguien. Eso fue un alivio durante unos años. El consejero rápidamente entendió que Cari tenía trastorno obsesivo-compulsivo. Tuvimos tal vez 3 sesiones conjuntas, y Cari tuvo al menos una sesión individual cada semana durante varios meses. También le dio a Cari una reprimenda sobre que otro hijo requería 2 personas. Su hermana le dio la misma charla. También discutimos cómo se enfoca en tonterías que la vuelven loca. El consejero recomendó que Cari escribiera lo que la molestaba y guardara el papel durante un par de días antes de volver a recogerlo. Debía hacer una lista de todas las cosas buenas en su vida y luego comparar esos elementos con el tema sobre el que había escrito. Si aún sentía esas cosas, debía compartir el papel conmigo. Y eso fue lo que me llevó a escribir esto. De todos modos, no podía dormir, así que me dio algo que hacer. A veces me ayudaba a calmarme. Y luego, 20 minutos después, el pensamiento de que mi esposa quería engañarme volvía a molestarme. Me imaginaba encontrarme con su amante en algún evento escolar y morir de vergüenza. Además del esposo de Janice, que siempre me molestaba de todos modos, me preguntaba cuántos otros esposos en la escuela habían dicho que sí. ¿Qué tal el esposo de la directora? Ya era casi hora de levantarme para trabajar. Cuando empecé a escribir sobre la compulsividad de Cari, había ordenado muebles después de que dijera que no. Dejó las pastillas anticonceptivas después de que dijera que no. ¿Qué posibilidades había de que Cari pasara por alto su última aventura? Llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo y llamé a mi abogado. No es que use un abogado tan a menudo, pero era lo único en lo que podía pensar. Nuevamente habló muy tranquilamente, lo que me ayudó a calmarme. Sugirió un detective privado. Me advirtió que no eran baratos y que no había garantía de que fuera exitoso. Me recordó que no podía estar seguro de que Cari realmente seguiría adelante con el profesor de educación física. Después de decir que sí al detective privado, me di cuenta de lo cansado que estaba. Me detuve en casa, recogí una buena cantidad de mi ropa y me dirigí a un hotel. Un sueño perturbado me dominó rápidamente, pero me levanté y estuve caminando en un par de horas. Simplemente no sabía qué hacer. Muchos planes entraron en mi cabeza y se fueron tan rápido. Dispararle a ella y a él estaba en lo más alto de mi lista. Mi teléfono sonó, pero dejé que fuera al correo de voz. Estaba esperando un mensaje de texto o algo así de Cari, con suerte pidiendo disculpas. El mensaje de texto que recibí fue del detective privado. Se presentó y me envió una foto de una mujer preguntándome si la conocía. Reconocí a Janice de inmediato y le dije que esa era una de las mujeres que estaba teniendo una aventura con el hombre apuesto de la escuela. También le di una foto de Cari. Me envió un mensaje de texto de seguimiento de un chico que se parecía mucho a Michael Jordan, solo que más oscuro, y me preguntó si sabía quién era. Le dije que no, pero que coincidía con la descripción del hombre que mi esposa había descrito. Unos 20 minutos después me envió otro mensaje de texto de los dos entrando en un motel. Me preguntó si conocía el lugar. En realidad, estaba justo en la calle de donde estaba alojado, así que acordamos encontrarnos allí. No te puedes imaginar a un tipo más normal sentado en una furgoneta más normal, con un logo descolorido en el costado. Lo único que lo distinguía era el valor de miles de dólares en cámaras y equipos de escucha en la parte trasera. Era como el set de alguna película de espionaje internacional. El detective se presentó como John y dijo que tuve suerte porque su cliente actual se había reconciliado con su esposa después de que ella admitiera haberle sido infiel. Iban a intentar hacer que las cosas funcionaran. Me disculpé por su mala suerte, pero él dijo que nunca le importó. Siempre había mucho trabajo para él, especialmente desde que terminó la pandemia. Charlamos unos minutos y luego salió Janice. John dijo que habían estado allí durante 45 minutos. Janice y Andy se besaron en la puerta. Parecía que Andy estaba desnudo y Janice tenía la mirada de una mujer que acababa de tener sexo. Tal vez eso fuera mi imaginación. John estaba bastante ocupado tomando fotos. Podía escuchar a Janice y Andy hablando por el radio del automóvil. John dijo que había puesto un micrófono en el marco de la puerta. Estaban hablando de volverse a encontrar a la misma hora y lugar la próxima semana. Esa es una gran noticia, dijo John. Algunas personas son muy consistentes. Es casi asombroso, como si no quisieran pensar demasiado en ello, así que siempre engañan en el mismo lugar y a la misma hora. Hace mucho más fácil mi trabajo. Justo entonces escuchamos sonar un teléfono celular. El micrófono podría estar captando eso desde su habitación. Las habitaciones adyacentes están vacías.
Es una lástima que no podamos escuchar lo que está diciendo, pero intentaré colocar un micrófono dentro de la habitación esta noche y una cámara. Un video no tiene precio en un divorcio. Me estaba preparando para irme cuando otra mujer se acercó a la puerta. No tocó, simplemente abrió la puerta y entró. Antes de que la puerta se cerrara la escuchamos decir, espero que no te hayas duchado, ya sabes cuánto me gusta, y luego la puerta se cerró. John debió haber tomado 100 fotos en esos pocos minutos. Oh Dios mío, dije. Esa es la directora. Anoche me preguntaba si era una de las mujeres que estaba durmiendo con Andy, pero no podía creer que lo fuera. No estoy seguro de cuánto planeas quedarte aquí, pero ¿qué importa si me quedo? Realmente no tengo ningún otro lugar donde estar. De todos modos, no me importa en absoluto, especialmente si pudieras hacer un pedido de café. Planeo quedarme aquí por un tiempo, o hasta que él se vaya. Luego lo seguiré para ver a dónde va. ¿Conoces su dirección? Puede estar en la lista de tarjetas de Navidad de la escuela, lo revisaré. ¿Cómo te gusta tu café? Negro. Y pide una taza extra, por favor. La dirección de Andy estaba en la lista de tarjetas de Navidad de la escuela, que encontré en uno de los correos electrónicos de Cari. Compartíamos las contraseñas de los correos electrónicos, lo que me recordó cambiar todas mis contraseñas. Estaba tratando de recordar si la directora estaba casada. La directora y Andy salieron un par de horas después. John arrancó su furgoneta y dijo que tendría que llevarme con él mientras comenzaba a seguir a Andy. No me importó. Era mucho mejor que obsesionarme con este giro de eventos en mi vida, solo, en mi habitación de hotel. Mientras esperábamos, le conté a John la historia del permiso solicitado. La gente lee demasiado contenido para adultos, dijo. Andy se detuvo en un restaurante y le entregaron una bolsa de comida. Luego se dirigió a la dirección que tenía para él. John y yo nos sentamos allí durante una hora y John puso fin a la vigilancia. Nunca involucro al cliente en mis vigilancias. Pero como solo vas a volver a tu habitación de hotel, tal vez puedas ayudarme con una cosa más. Quiero poner algunos equipos en esa habitación de motel, y tú puedes ser mi vigilante. Voy a alquilar una habitación en el motel. Me entregó un auricular y dijo que podría escuchar todo lo que él dijera y solo decirle si había algún riesgo de que lo atraparan. John agarró una bolsa de gimnasio del fondo y entró en el vestíbulo del motel. Lo escuché pedir una habitación. Las llaves de toda la vida, lo escuché decir. Y el empleado respondió. Sí, hay un depósito de $5 por la llave. Es por eso que faltan algunas, faltan un par. Necesito llamar al cerrajero. 2 son para personas que han estado aquí por un tiempo. Clientes de largo plazo obtienen mucho de su empresa cuando viajan, así que se quedan en lugares baratos como este y guardan el resto. Puede ser barato, pero está limpio. Los negocios disminuyeron mucho cuando abrieron el Marriott en la calle. ¿Vas a estar aquí mucho tiempo? Eso depende de mi jefe, que cree que estoy alojado en el Marriott. Probablemente una semana. El empleado aún se estaba riendo cuando John salió del vestíbulo y entró en una habitación un par de puertas más allá del nido de amor de Andy. Lo escuché preguntarme si todo estaba despejado, y le dije que sí. Apenas lo vi salir de su habitación con el chándal gris que llevaba puesto. Se detuvo frente a la habitación de Andy por un segundo y luego entró. 15 minutos después me preguntó si todo estaba despejado de nuevo. Le dije que sí. John regresó a la furgoneta unos minutos después y me mostró las vistas de las cámaras que instaló. Me aseguró que todo lo que sucediera en esa habitación sería grabado. Durante la próxima hora varias personas más se registraron. John dijo que iba a pasar la noche allí y yo me dirigí de regreso a mi hotel. Antes de irme, dijo. Tú conoces a tu esposa mejor que nadie, así que tienes que tomar algunas decisiones. Una es, ¿qué quieres? ¿Preferirías que ella te engañara y luego poder divorciarte de ella, o preferirías que ella deje este tema y ustedes vivieran felices para siempre? Dependiendo de lo que quieras, quedarte en el hotel podría llevarla en una dirección u otra. Existe la posibilidad de que si volvieras a casa, todo esto podría pasar por alto y ella lo olvidaría. Mi esposa es obsesiva y compulsiva. Estoy seguro de que tomó una decisión antes de hablar conmigo. De hecho, me sorprendería si ya no se hubiera acostado con él. Parece que prefiere pedir perdón en lugar de permiso. Creo que toda la conversación fue simplemente eso. Pero volveré a casa mañana, después de que ella vaya al trabajo. Hay cosas que necesito abordar, como las tarjetas de crédito y esas cosas. Pero estaré libre por la tarde si quieres más compañía. Me encanta tener compañía, dijo. 2 cosas que no me gustan de este trabajo, una son las largas horas sentadas solo en esta furgoneta, la otra es ser perseguido por algún tramposo. Acordamos encontrarnos al día siguiente y me dio la llave de su habitación de hotel.
Cari me había llamado y enviado mensajes de texto una docena de veces esa tarde y esa noche. En el último mensaje de voz rogaba por perdón y me suplicaba que volviera a casa. Podía decir que había estado llorando. Me sentí mal por hacerla llorar. Al día siguiente sí volví a casa, pero ya no me sentía mal. El timbre de la puerta notificó a Cari que había regresado, y ella me envió un mensaje de texto agradeciéndome por volver a casa. También dijo que tenía una conferencia de padres después de la escuela y llegaría un poco tarde, y esperaba que pudiéramos hablar entonces. Después de cerrar nuestras cuentas y tarjetas de crédito conjuntas, me dirigí a la habitación de motel de John. Había un letrero de no molestar en la puerta. Tan pronto como abrí la puerta, mi teléfono sonó. Era John. Veo que ya llegaste. ¿Cómo lo supiste? Tengo una cámara con sensor de movimiento en la habitación. No quería que el personal de limpieza estropeara mis cosas. Abre los dos estuches en la cómoda y enciende el interruptor. Después de presionar el interruptor claramente marcado como encendido, una docena de pantallas de video dentro de los estuches cobraron vida. Pude ver mi espalda en una de ellas. La cámara está en la lámpara. Puedes taparla si quieres algo de privacidad. Echa una siesta. Te aviso cuando Andy esté en camino. El sonido de mi teléfono celular me despertó un par de horas después. Era un mensaje de texto de John con una foto que mostraba a mi esposa y Andy hablando en los escalones delanteros de la escuela. John me pidió que confirmara si esa era mi esposa. Lo hice. Su próximo mensaje decía que no debería tocar nada más en sus estuches, ya que todo era automático. Me llamó unos minutos después y dijo: ambos acaban de salir del estacionamiento y estoy siguiendo a tu esposa. Nunca debí dejarte ser parte de esto, así que necesito advertirte, pase lo que pase, no puedes ser violento. Si ella va allí, y creo que lo hará, la mejor venganza que obtendrás será un buen divorcio que te deje económicamente intacto. La peor venganza es que estés sentado en una celda de prisión teniendo que explicarles a tus hijos por qué mataste a su madre. Tan pronto como acepté su advertencia, vi el coche de mi esposa entrar rápidamente al estacionamiento del motel, seguido de cerca por el de Andy. En las pantallas de video vi a Andy y Cari entrar en su habitación. Cari parecía nerviosa y Andy le ofreció una bebida para calmar sus nervios. Ella eligió tequila, uno de sus favoritos, y rápidamente se tomó 3 chupitos. Andy se acercó a ella y la abrazó. Andy dijo: está bien si estás teniendo dudas. Eres tan hermosa y te he deseado desde el primer día, pero quiero que esto sea lo que tú quieras. Podemos esperar si lo prefieres. ¿Estás bromeando? He deseado esto desde el primer día, respondió ella. Entonces ella lo atrajo para un beso, y luego fue mucho más que un beso. Ver a mi esposa besar a otro hombre así me llenó de ira. Toda esa ira fue rápidamente borrada por la tristeza. Esto era como una muerte. Nuestro matrimonio había terminado. Todos esos sueños de cómo pasaríamos nuestra jubilación habían terminado. ¿Cómo le explicaría esto a nuestras hijas? John entró mientras Cari terminaba de desabotonarse la blusa, revelando el sujetador sexy que le había comprado. Se quitó el sostén y luego las manos de un hombre negro estaban sobre mi esposa. John dijo: ira o depresión. Estabas enojado con el primer beso y eso fue rápidamente reemplazado por depresión. Eso es bueno, significa que no harás nada estúpido. No estaba seguro de no hacer nada estúpido. Mientras John y yo charlábamos, Cari se arrodilló. Cari dijo: no sabes cuánto tiempo he estado esperando estar con un hombre negro de nuevo. ¿No soy tu primer chico negro? Oh, no. Pasé horas en la casa de fraternidad del equipo de fútbol y en la casa de fraternidad del equipo de baloncesto. Hay un tatuaje de espada en mi espalda, pero lo cubrí con otro antes de conocer a mi esposo. Entonces, ¿por qué te casaste con él? Es un genio, o algo cercano, y guapo. Sabía que me proveería financieramente y me daría hijos inteligentes y guapos. ¿Pero qué pasa si te deja? Es un cobarde. Si se entera, hará un pequeño berrinche y luego dirá que lo siente. Tal vez haga algo para hacerlo feliz. ¿Quieres hablar de mi esposo o continuar? John me había estado mirando para ver mi reacción. Me sentía casi suicida. Podía ver su anillo de bodas en su mano, dándome cuenta de que ella acababa de reducirme a un donante de esperma. ¿Sabía sobre su pasado? Preguntó John. No, dije. Nos conocimos después de la universidad. Nunca discutimos realmente nuestras vidas sexuales anteriores. Supuse que la suya era como la mía, algunos compañeros estables aquí y allá, pero nada como lo que estaba describiendo. He visto su tatuaje 1.000.000 de veces. Son todo tipo de flores. En la pantalla, Cari se levantó y los dos comenzaron a quitarse el resto de la ropa. No tienes que ver esto, dijo John.
La idea de que esté teniendo sexo con otro hombre es difícil, pero que me esté menospreciando en el proceso es aún más difícil. Tal vez sea como ver un accidente de tren. El naufragio de nuestro futuro que se basaba en mentiras. Creo que tengo que verlo hasta el final. Creo que tal vez la habría perdonado si no hubiera visto esto o escuchado cómo me menospreciaba. Sus padres y yo somos muy cercanos. Mis padres murieron hace años y es como si me hubieran adoptado. Su papá y yo vamos de excursión y a juegos todo el tiempo. Siempre dijo que soy el hijo que siempre esperó tener. Cari tiene una hermana y no tiene hermanos. John y yo charlábamos mientras Andy se acostaba con mi esposa. Se convirtió en algo así como ruido de fondo, como un juego en la televisión en el que ya habías perdido interés. Se despidieron con un beso y ella se fue. Estaba tratando de decidir si debería irme a casa. John sugirió: deberías ir a tu casa, pero evita una discusión a toda costa, porque una vez que comienza, no sabrás cómo terminarla. Mantén todo esto en secreto hasta que tengas la oportunidad de hablar con tu abogado. Déjalo que te guíe en los próximos pasos. El teléfono celular de Andy nos interrumpió. Todo lo que dijo fue: ella se fue. La directora entró unos minutos más tarde. Después de hacer lo que vinieron a hacer, la directora se levantó y se fue. Andy hizo lo mismo unos minutos después. Me quedé allí, mirando las pantallas en blanco, pensando que sufría de trastorno de estrés postraumático. Un plan comenzó a formarse en mi mente. John, estoy pensando que no querrás ser cómplice de chantaje. No. No quiero. Si estás hablando de chantajear a tu esposa para obtener un acuerdo de divorcio más generoso, ciertamente podría mirar hacia otro lado. Te daré copias de todos los videos de hoy, más el otro video de vigilancia que tengo. Según nuestro contrato, tienes derecho a todo eso, y no es asunto mío lo que hagas con ello. Si estás hablando de chantajear a la directora, eso es otra historia y te recomiendo firmemente en contra de eso. Piensa en las conversaciones que tendrás que tener con tus hijas desde tu celda. Estaba pensando en el acuerdo financiero con mi esposa. Sobre todo, estoy simplemente deprimido. Estoy enojado con Cari. Estoy enojado con Andy, pero no puedo pensar en qué podría hacerle. Estoy enojado con la directora que toleró este comportamiento. Sin embargo, con Cari, mi enojo no es solo porque me engañó. Después de todo, realmente es hacer trampas, y me dijo que lo iba a hacer. Mi enojo es más sobre la gran mentira. Todo en nuestra vida ha sido una gran mentira. Como dije, solo fui un donante de esperma. John me entregó un DVD con todas las imágenes. Lo llevé a casa e hice una cita con mi abogado. Copié el DVD a mi computadora y edité algunas partes. Había una pieza de audio que tomé para mis hijas. No quería que vieran lo que su madre había hecho. Pero si fuera necesario, tenía una pieza de audio donde ella me describe como un donante de esperma y un cobarde. No quería que odiaran a su madre, pero tampoco quería salir como el malo. Odiar a su madre tenía su atractivo. Armé un pequeño fragmento para sus padres. Principalmente, solo el comienzo donde ella le dice a Andy que no puede esperar para estar con un hombre de verdad de nuevo. También incluí la pieza de yo como donante de esperma. Lo que realmente quería era llegar a sus padres antes que ella. Esa noche llamé y me invité a mí mismo. Mientras entraba, me recordaban que podía venir cuando quisiera. Luego vieron mi cara. Todo me superó y comencé a llorar, tal vez de la misma manera que lo habría hecho si fueran mis verdaderos padres. Finalmente pude decir que Cari me estaba engañando. Tenían una expresión de incredulidad en sus caras, pero eso desapareció rápidamente. Hicieron las preguntas básicas, como, ¿quién y cuándo? ¿Cómo lo supe? Mi explicación sobre la solicitud de Cari para un pase libre respondió la mayoría de sus preguntas. Les ofrecí el video y les tendí la memoria USB. Me preguntaron, ¿queremos verlo? Absolutamente no, dije, y guardé la memoria USB en mi bolsillo. Luego vinieron y me abrazaron. Nos quedamos allí, llorando juntos durante unos 15 minutos. No puedo describir cuánto mejor me sentí. Como si un peso increíble se hubiera levantado de mis hombros. Me invitaron a pasar la noche, pero decliné. Mientras me iba, mi suegro pidió la memoria USB y se la entregué. No quiero verlo realmente, dijo. Pero siento que debería. ¿Qué exactamente hay en él? Realmente es solo el principio, cuando se juntan por primera vez. Dejé fuera la mayor parte del sexo. Hay un poco de audio donde ella me describe simplemente como un donante de esperma. Yo había dejado los DVDs en la oficina de mi abogado la noche anterior y él ya los había visto, así que no tuve que verlos con él. Dijo que redactaría los documentos de divorcio y que la haría servir lo más rápido posible. También recomendó que volviera a mudarme a casa.
Los documentos requerirían que ella desalojara la casa, pero un buen abogado podría retrasarlo en los tribunales durante un mes. Él dijo, tu parte es bastante simple. No es una amenaza, pero ella sería puesta en aviso de que todo se revelaría en una audiencia de juicio. El problema más grande para mí es la directora. Como oficial del tribunal, estoy obligado a informar actividad ilegal cuando me entero de ella. La directora es la jefa de Andy y un agente del consejo escolar, contratada y actuando en su interés. Así que tener una aventura con un profesor de gimnasia violaría ese acuerdo. Luego condenar su comportamiento en tener aventuras con otras profesoras de la escuela es una aberración de ese acuerdo de agencia. Entonces, ¿qué vas a hacer? El consejo escolar tiene un abogado en retención que conozco de diversas reuniones. Voy a tener que pasarle la información. John había dejado su equipo de monitoreo funcionando durante unos días y tenía varias otras maestras cometiendo adulterio con Andy. Me dio copias de los videos como regalo de despedida. Conocía a las mujeres y conocía a sus esposos. Tal vez todos tenían un pase libre, como Janice. Tal vez Janice no tenía un pase libre después de todo. Y tal vez envié esos videos a los esposos solo porque la desgracia ama la compañía. No lo filtré a la prensa, pero alguien lo hizo. Estaba en la portada del periódico y era el artículo principal en su página web, sobre una aventura entre un profesor de gimnasia masculino y varias profesoras, incluyendo a la directora. La filtración a la prensa arruinó las conversaciones que planeaba tener con mis hijas. Antes de poder decirles que su madre y yo nos íbamos a divorciar, vieron su nombre en la página de noticias. Me apoyaron mucho y nunca les reproduje el audio. Cada día había una nueva filtración de información. El periódico estaba demandando al consejo escolar por acceso al video. El consejo escolar estaba luchando contra ello y esperaba que ganaran. La idea de que el mundo supiera que mi esposa estaba teniendo una aventura era mala. Pero si sabían que tenía la aventura porque mi equipo era inadecuado, sería peor. En el tercer día, los periódicos revelaron que al menos uno de los esposos estaba al tanto de que su esposa estaba teniendo una aventura con el profesor de gimnasia y que había aprobado la aventura. El esposo de Janice fue nombrado en el periódico. Me incluyeron como uno de los esposos, pero me negué a hacer comentarios a la prensa. El esposo de Janice recibió duras críticas en las redes sociales. Alguien escribió cornudo en su auto. Se puso peor para él cuando se filtraron fragmentos de los videos. Yo, junto con los otros esposos, no estábamos contentos con eso. El esposo de Janice volvió a llevarse la peor parte cuando se escuchó que ella le decía algo a Andy que lo hacía parecer un cornudo. La junta escolar intentó llevar a cabo una reunión a puerta cerrada, pero la prensa luchó contra eso y ganó. Tuvieron que cancelar la siguiente reunión porque demasiadas personas intentaron asistir, superando la capacidad segura del edificio de administración. La reunión finalmente se llevó a cabo en el auditorio de la escuela secundaria. Se propuso una moción para revocar la permanencia de las 6 maestras que estaban involucradas. Su representante sindical informó que las 6 maestras habían renunciado esa mañana, junto con el profesor de gimnasia. La mañana anterior, la prensa había informado que la directora y Andy se conocían desde la universidad y ahí comenzó su aventura. Cuando se mencionó el tema del director, hubo caos entre los miembros de la junta sobre quién era responsable de su contratación. El abogado de la junta habló y concluyó que había 25 violaciones de su acuerdo de contratación. Fue despedida al día siguiente. La prensa informó que se había emitido una orden de arresto para la directora y Andy, pero habían desaparecido. Lo que más me sorprendió fue una llamada telefónica de mi suegro, pidiendo el video completo. Cari nos está diciendo que manipulaste el video para volvernos en su contra, dijo. Ella quiere que contratemos a un abogado muy caro para representarla en el proceso de divorcio y para demandarte por difamación. No quiero gastar mucho dinero en una misión imposible, y eso es lo que creo que es, pero ya sabes cómo se pone. ¿Quieres verlo? Pregunté, ¿ni loco? Y le he dicho que si me hace verlo, y ha estado mintiéndonos, entonces está fuera de todo. Incluso en esos términos, ella insiste en que lo vea y descubra que mentiroso es mi yerno. Sugerí que contactara a mi abogado para obtener una copia oficial, si es que eso era posible. Y luego hizo la pregunta clave. ¿Lo verías con ellos? Quería decir que no.
Aún tenía pesadillas de ella hablando mal de mí con su amante, pero no pude decir que no. Así que el viernes por la noche, en uno de los momentos más surrealistas de mi vida, me senté con mis suegros y mi futura exesposa para ver lo que era básicamente una película para adultos protagonizada por su hija, en un televisor de pantalla grande. Su papá nos sirvió a ambos unos grandes vasos de whisky. Creo que vamos a necesitar estos, dijo. El video comenzó en la habitación de hotel vacía, mientras Andy y Carrie entraban en la habitación. Vimos cómo ella bebía tequila y cómo Andy la abrazaba. La madre de Carrie dijo: ¿Jesucristo? Cuando Andy y Carrie empezaron a besarse, todos tenían los ojos en la televisión, pero yo estaba observando a Carrie. Tenía que saber que no había manipulado la cinta. Así que, ¿cuál era su juego? Ambos suegros jadearon cuando Carrie se arrodillaba frente a Andy. La madre de Carrie apagó el televisor cuando Carrie empezó a contarle a Andy sobre sus experiencias en la fraternidad. Luego su madre se acercó y la abofeteó. Adivinen qué, mamá y papá, su dulce niñita ha sido una zorra con hombres negros durante mucho tiempo. No puedo contar la cantidad de chicos negros con los que estuve. Hay bastantes de los que nunca supe sus nombres. Demonios, nunca vi algunas de sus caras. Luego su madre agarró a Carrie por el cabello y comenzó a arrastrarla por la casa y hacia la puerta principal. Carrie terminó en el césped delantero, boca arriba, con las piernas abiertas. Antes de que Carrie pudiera levantarse, su papá estaba en la puerta lanzándole sus maletas y un montón de ropa. Carrie estaba ocupada esquivando las maletas. Al unísono, sus padres dijeron: «Saca tu trasero de zorra de nuestro césped antes de que mates el pasto. No vuelvas nunca más o te haremos arrestar». Yo estaba atónito y no podía creer lo que acababa de suceder. No tenía ni idea de qué esperar. La madre de Carrie apagó el televisor y me entregó el DVD. Su papá y yo nos sentamos de nuevo en el sofá y agarramos nuestras bebidas. No sabía cómo terminar esto. ¿Debería levantarme y salir? ¿Agradecerles por la agradable velada? ¿Disculparme por hacerlos pasar por eso? Quería esperar al menos hasta que Carrie se hubiera ido. Comencé a decir que lo sentía y su padre me interrumpió. «No lo sientas, hijo. Lo sentimos por hacerte ver eso de nuevo». Sabía que estaba mintiendo, pero no veía una alternativa. Nos quedamos allí en silencio por un momento, y luego me levanté para irme. Nos dimos abrazos y me rogaron que los dejara ayudar de cualquier manera que pudieran. Mientras estaba en la puerta, su padre me invitó a un juego ese fin de semana. Ninguno de nosotros, incluidas nuestras hijas, volvió a saber de Carrie. Fue casi como si hubiera muerto. Fue más difícil para las niñas, que estaban preocupadas por el bienestar de su madre. Y yo sabía que sus padres no eran del tipo de personas que podían echarla y no mirar atrás. Los padres de Carrie contrataron a un investigador privado para intentar encontrarla. Hizo un buen trabajo. Pudo rastrear una serie de arrestos por pequeños robos y prostitución en varios estados. Con la ayuda del ADN de sus padres, pudo identificar que era el cuerpo de Carrie el que se encontraba en una tumba sin marcar. El estado avanzado de descomposición impidió determinar la causa de la muerte, pero estaba varios meses embarazada cuando murió. En Cincinnati, un exjugador de fútbol americano fue asesinado a tiros por un esposo celoso, que luego se suicidó. Fue un final apropiado para Andy. El tirador era el esposo de Janice. Estaba agradecido de no ser el tirador. Podría haber sido yo fácilmente. Lo que le dice el detective privado sobre la venganza es de las mejores partes del video. Puedes vengarte en los tribunales, obteniendo lo más que puedas del divorcio. O puedes acabar en la cárcel si actúas de forma impulsiva. Optó por la primera opción, lo que fue un final feliz para él. No tanto para su esposa. Pero su egoísmo es lo que la llevó a ese terrible final. Las decisiones que tomamos pueden parecer simples en el momento, pero algunas destruyen vidas enteras. Esta historia nos enseña que el deseo, cuando se antepone al respeto, puede tener consecuencias fatales. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos.